Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, la casa de la intriga, el análisis y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que, nos ha dejado a todos boquiabiertos, nos ha hecho fruncir el ceño y, francamente, ha abierto una puerta a un universo de especulaciones que vamos a desvelar. Vamos a sumergirnos en un asunto que ha generado un montón de murmullos, susurros en los pasillos de los estudios de televisión y, honestamente, muchísima intriga en el dinámico y a veces impredecible mundo del espectáculo turco. Hablamos de una advertencia muy crucial que parece haber llegado desde la mismísima fuente, desde el seno de una familia que conocemos y admiramos, nada más y nada menos que del padre de nuestro querido Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Y esta advertencia está dirigida directamente a los fans, con un mensaje clarísimo y resonante: no le envíes nada a Demet. Sé que esto ya les está picando la curiosidad como un mosquito en una noche de verano, ¿verdad? ¿A qué viene esta advertencia tan específica y directa? ¿Qué hay detrás de todo este entramado que parece una trama de telenovela en sí misma? Bueno, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las posibles razones con la minuciosidad de un detective y a conectar los puntos para entender qué está pasando realmente con esta situación que para muchos resulta desconcertante y hasta un poco triste. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante lío, les recuerdo con ese cariño que nos une, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, un gesto pequeño para ustedes pero enorme para nosotros, y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y los chismes que sabemos que aman. Denle al botoncito rojo que brilla con promesas de contenido y activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos a empezar a desentrañar este misterio. El tema de hoy gira en torno a la relación, o más bien a las secuelas persistentes y a veces incómodas de la relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más sonados, queridos y magnéticos en la actuación turca. Fueron pareja, fueron compañeros de elenco y su química en pantalla era, sin duda, explosiva. ¿Recuerdan esa serie que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar y soñar despiertos, Erkencikus? Esa serie nos robó el corazón a todos, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y con ella vino esa chispa innegable entre Can y Demet, esa electricidad que trascendía la pantalla y que los fans captaron al instante. Pasaron de la ficción a la realidad, o al menos, eso creímos todos los que seguíamos su historia con devoción, y su relación se convirtió en uno de los temas más comentados, analizados y seguidos con fervor por la prensa y, por supuesto, por sus legiones de seguidores. Cada aparición juntos, cada gesto, cada me gusta en redes sociales era escudriñado al milímetro. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces implacable mundo del famoseo, las cosas no siempre son tan sencillas, tan idílicas o tan duraderas como parecen desde fuera. Su noviazgo, aunque intenso, apasionado y enormemente mediático, tuvo un final. Y aunque ambos han seguido sus caminos artísticos y personales por separado, construyendo nuevas historias y nuevos capítulos en sus vidas, la sombra de su relación pasada y la devoción casi inquebrantable de algunos de sus seguidores parece no querer disiparse del todo. Es como si una parte de la audiencia se hubiera quedado anclada en ese momento de máximo esplendor, aferrándose a la esperanza de que la magia pudiera ser revivida. Y es precisamente en este punto, en esta persistencia de la nostalgia y el anhelo de los fans, donde entra la advertencia del padre de Can Yaman, un movimiento inesperado pero, a la luz de los hechos, necesario. Parece ser que a pesar de la ruptura oficial y del tiempo transcurrido, un grupo de fans, quizás de los más acérrimos, de los más apasionados, y quizás, debemos decirlo, un poco confundidos o aferrados a una realidad que ya no existe, insisten en seguir enviando regalos, mensajes cargados de nostalgia o algún tipo de detalle a Demet Özdemir. La motivación detrás de estas acciones parece variar, pero la intención subyacente es a menudo la misma, supuestamente en nombre de Can, o con la esperanza de unir de nuevo a la pareja que una vez cautivó a millones, o al menos de mantener un vínculo. Una conexión palpable entre ellos que ya no existe de forma oficial, ni en la vida real, ni en la esfera pública. Y ahí es donde el señor Guben Yaman, el padre de Can, ha decidido intervenir, utilizando su autoridad y su perspectiva para poner orden en este peculiar desorden. La noticia, como era de esperar, ha saltado a la palestra a través de diversos medios de comunicación turcos ávidos de cualquier novedad relacionada con estas dos estrellas, y ha generado un revuelo considerable, un torbellino de comentarios y reacciones en las redes sociales.
La advertencia, según se ha informado detalladamente, fue clara, contundente y sin rodeos: hijos míos, por favor, no le envíen nada a Demet. Cada uno está en su camino, y esto debe terminar. Esta declaración, dicha por el padre de Khan, no es una simple opinión o un comentario casual. Tiene un peso significativo, una autoridad moral y familiar que no se puede ignorar. Implica que él, como figura paterna, como alguien que ve de cerca la situación y el bienestar de su hijo, considera que esta dinámica de los fans, este intento de mantener vivo un capítulo cerrado a través de obsequios y mensajes, está siendo, en el mejor de los casos, perjudicial, o en el peor, directamente innecesaria y hasta perjudicial para la paz de todos los involucrados. Ahora es el momento de sentarnos a la mesa y analizar con detenimiento las posibles razones detrás de esta advertencia tan específica y, para algunos, sorprendente. ¿Por qué el padre de Khan se sentiría en la necesidad de hacer esta declaración pública o semipública, exponiéndose a la opinión de miles de seguidores? En primer lugar, y quizás la razón más evidente y fundamental, puede ser una cuestión de respeto. Respeto hacia la decisión de ambos actores de seguir adelante con sus vidas por separado. Cuando una relación termina, por mucho que haya sido querida, idolatrada y seguida por el público, lo más sano, lo más maduro y lo más constructivo para todas las partes es que ambas personas sigan su propio rumbo, cierren ese capítulo y abran uno nuevo. Los fans, en su entusiasmo desmedido, en su profunda admiración y a veces en su deseo de que la felicidad de sus ídolos sea perpetua, pueden, sin darse cuenta, traspasar límites y no comprender que están interfiriendo en la vida privada, en la intimidad y en las decisiones personales de las personas que admiran. El padre de Khan, al dar esta advertencia, estaría defendiendo esa necesidad imperiosa de espacio, de tranquilidad y de respeto a las decisiones autónomas de su hijo y de Demet. En segundo lugar, y estrechamente ligado a lo anterior, podría ser un intento estratégico de poner fin a las especulaciones y los rumores infundados. Mientras haya fans activamente enviando mensajes o regalos, existirá una base, aunque sea una base ilusoria, para mantener viva la idea, la esperanza o la conversación de que algo sigue latente entre Khan y Demet. Esto, a su vez, puede generar incomodidad, malestar y tensiones innecesarias, no solo para ellos dos, sino también para sus actuales parejas y para su entorno más cercano. El padre de Khan, al ser directo y categórico, busca cortar de raíz esta narrativa que se alimenta de las acciones, a menudo bien intencionadas pero mal dirigidas, de algunos seguidores. Es una forma de decir: basta ya, la historia ha concluido. Una tercera posibilidad, y no menos importante, es que Khan Yaman himself esté sintiendo incomodidad con esta situación persistente, y su padre, al ser su portavoz más cercano, su confidente o simplemente al ser consciente de la molestia que esto le causa a su hijo, haya decidido tomar la iniciativa para aliviar esa carga. A veces los artistas, por naturaleza o por estrategia profesional, prefieren mantener un perfil bajo, evitar las confrontaciones directas con sus seguidores y no entrar en polémicas públicas. En estos casos, una figura cercana, respetada y con autoridad moral, como un padre, puede ser la persona ideal para comunicar un mensaje que necesita ser escuchado y respetado, sin generar un conflicto abierto y directo entre el artista y su público. Es una forma de proteger la imagen y la tranquilidad de Khan. Además, y esto es un factor crucial en el análisis, hay que considerar el impacto emocional de esta situación. Para Khan y Demet, haber tenido una relación tan escrutada y seguida por el público pudo haber sido una experiencia agobiante, incluso extenuante. Ver que incluso después de la ruptura los fans siguen intentando mantener una conexión a través de regalos, mensajes o esperanzas infundadas, puede ser una fuente constante de estrés, depresión y de recordatorio de un pasado que para ellos ya está cerrado. El padre de Khan podría estar actuando como un protector, defendiendo a su hijo de esta presión constante y de esta interferencia en su vida privada, permitiéndole enfocarse en su presente y su futuro sin lastres emocionales innecesarios. Y pensemos también desde una perspectiva empática, en la perspectiva de Demet Özdemir. Si bien la advertencia está dirigida a los fans que envían cosas a ella, la implicación es clara: esta actividad no es deseada, no es bien recibida, o al menos, no refleja la realidad actual de su vida ni de su relación con Khan. Es muy probable que tanto Khan como Demet, a estas alturas de sus carreras y de sus vidas, prefieran que sus seguidores se enfoquen en sus trayectorias individuales, en sus proyectos laborales actuales y en sus desarrollos personales, en lugar de revivir y alimentar un capítulo romántico que ya concluyó y que quizás ha dejado heridas o simplemente ha sido superado.
El padre de Khan, al hacer este llamado, está también indirectamente defendiendo el espacio y la paz de Demet. La forma en que se ha comunicado esta advertencia también es un detalle interesante a considerar. Si bien los detalles exactos de cómo se hizo pública varían según las fuentes y los medios que la recogieron, el hecho de que se le dé voz al padre de Khan Yaman subraya la seriedad del asunto. No se trata de un rumor de pasillo, de una especulación de último minuto, sino de un mensaje que parece venir con la aprobación, la iniciativa o al menos, el conocimiento y la bendición del núcleo familiar de Khan. Esto le otorga un peso y una credibilidad que esperamos sea suficiente para ser tomado en serio por los fans. Este tipo de situaciones, aunque parezcan específicas de un par de celebridades, nos invitan a una reflexión más profunda y universal sobre la relación intrínseca y a veces compleja entre los famosos y sus fans. Admiramos a estas personas por su talento, por su carisma, por su capacidad de transportarnos a otros mundos a través de sus personajes, y es natural, es humano, querer mostrarles nuestro aprecio, nuestro cariño y nuestro apoyo. Sin embargo, hay una línea muy fina, a menudo invisible para algunos, entre el apoyo genuino y la posesión, entre el cariño sincero y la intromisión invasiva. Los fans son sin duda una parte fundamental del éxito de cualquier artista, son el motor que impulsa sus carreras, pero es crucial recordar, y este es un mensaje que debemos interiorizar todos, que son individuos con vidas privadas, con sentimientos complejos, con sus propias historias y con la necesidad de seguir adelante, de evolucionar y de encontrar su propio camino, igual que todos nosotros. El titular que encapsula esta noticia, padre de Khan Yaman, advertencia crucial: no le envíes nada a Demet, se convierte así no solo en una noticia de entretenimiento, sino en un grito de atención. Un recordatorio contundente de que debemos ser conscientes de nuestro impacto en la vida de los demás, incluso cuando nuestra intención es puramente la admiración. Es una llamada a la madurez, a la empatía y al respeto dentro de la comunidad de seguidores, un llamado a entender que el amor y el apoyo no implican control ni derecho a invadir espacios íntimos. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la relación mediática entre Khan, Demet y sus fans? Esperamos sinceramente que este mensaje sea bien recibido y comprendido por la gran mayoría de los fans, aquellos que realmente admiran a Khan Yaman y a Demet Özdemir por quienes son y por su arte. Aquellos que verdaderamente los aprecian entenderán que el mayor apoyo que pueden brindarles ahora es permitirles vivir sus vidas en paz, seguir sus carreras de forma individual, celebrar sus éxitos por separado y desearles lo mejor en sus proyectos personales y profesionales, sin anclarse en un pasado que ya ha sido superado. La intensidad con la que se vivió la relación de Khan y Demet en su momento fue un fenómeno digno de estudio, un verdadero acontecimiento cultural. Fue una de esas parejas que capturó la imaginación del público, que generó una conexión emocional profunda en muchas personas, y es natural que muchos fans se hayan quedado anclados en esa etapa, aferrándose a la ilusión de un amor que los enamoró. Sin embargo, la vida sigue, las personas evolucionan, las relaciones nacen, crecen y a veces terminan. Es hora de aceptar esa realidad, de abrazar la madurez emocional y de canalizar toda esa energía, ese afecto y esa admiración hacia el presente y el futuro prometedor de ambos artistas. Este incidente nos deja con varias lecciones valiosas, que van más allá del simple cotilleo. La primera, que incluso nuestros ídolos, esas figuras que admiramos desde lejos, tienen una vida privada que merece y debe ser respetada escrupulosamente. La segunda, que los fans, aunque a menudo bien intencionados y movidos por el cariño, a veces pueden cruzar límites sin darse cuenta, y es nuestra responsabilidad como colectivo de seguidores ser conscientes de ello. Y la tercera, que la comunicación directa, incluso cuando se canaliza a través de un tercero cercano y respetado, puede ser absolutamente necesaria para poner fin a dinámicas que se han vuelto incómodas, insostenibles o perjudiciales para el bienestar de todos. Espero sinceramente que este análisis detallado les haya resultado esclarecedor, que les haya proporcionado una perspectiva más amplia y profunda sobre esta noticia que ha dado tanto de qué hablar y que ha generado tantas conversaciones. La advertencia del padre de Khan Yaman es en esencia un llamado a la razón, un recordatorio de la importancia del respeto y un empujón hacia una forma de fanatismo más madura y consciente. Confiamos en que este mensaje será escuchado y atendido. En resumen, hemos explorado la intrigante y crucial advertencia del padre de Khan Yaman, dirigida explícitamente a los fans, pidiéndoles que cesen de enviar cualquier tipo de obsequio o mensaje a Demet Özdemir. Hemos desgranado y analizado las posibles razones detrás de esta declaración,
abarcando desde el respeto a la privacidad y la necesidad de poner fin a las especulaciones, hasta la protección del bienestar emocional de su hijo. Y hemos reflexionado profundamente sobre la importante y delicada relación que existe entre los artistas y sus seguidores, subrayando la importancia de los límites. Ha sido un placer inmenso desgranar este tema tan interesante con ustedes, queridos seguidores. Me encantaría saber qué opinan al respecto, cuáles son sus reflexiones sobre esta situación. ¿Les parece justificada la advertencia del padre de Khan? ¿Creen que los fans, en su entusiasmo, a veces se involucran demasiado en la vida privada de los famosos? Déjenme sus pensamientos, sus puntos de vista y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir constructivamente. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, informativo y revelador, no olviden darle un gran y generoso me gusta. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, especialmente con aquellos que son fans apasionados de Can Yaman y de Method Demir, para que todos estemos informados, tengamos la misma perspectiva y comprendamos la situación juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir siendo parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, nuestros análisis en profundidad y las noticias más candentes. Activen esa campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que subimos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más noticias fascinantes y análisis interesantes del mundo del espectáculo turco. Hasta entonces, cuídense mucho, manténganse informados y nunca dejen de ser críticos y reflexivos. Hasta la próxima.